Hola mis queridos amigos del mundo del comercio, mi nombre es Cris y estoy muy feliz de darte la bienvenida en este canal. Hoy tendremos algo totalmente diferente y a lo que teníamos anteriormente. Saltemos hoy al mundo serio que teníamos en los últimos videos cuando estaba haciendo mis operaciones y permítanos, juega. La regla de este entretenimiento hoy en día son muy fáciles y claras, como siempre. Intercambiaré mis sesiones en función de las técnicas que utilizo, pero antes del resultado final de la operación detendré las acciones y te dejaré adivinar para predecir lo que sucedió más tarde. Habrá tres escenarios de lo que sucederá a continuación: gané mi dinero o lo perdí. Quizás también cuando ganaré o perderé. Todo comenzará a aclararse durante mis operaciones. Espero que disfrutes de este tipo de juego. También durante mis operaciones puedes analizar mis acciones e intentar crear un escenario de lo que sucederá a continuación. Siempre es bueno ver todo lo que pueda, intercambiar posiciones para que luego directamente desde el gráfico comprenda cómo no puede sus oportunidades de ganar realmente grandes. Así que comencemos. Veamos nuestro primer par. Por supuesto, busco el gráfico completo. Ok, y bien, veo exactamente un buen punto de entrada justo aquí en nuestra situación actual. Eso es porque aquí estoy con mi dólar en la caja de inversión y vamos a conseguirlo con la opción de venta. Yendo realmente confiado y estaba seguro de que necesitaba poner aquí la opción de venta, porque como ves todo el gráfico está en la línea roja de las bandas de Bollinger. Y sí, como ves, las tres señales me indican que la tendencia es bajista. Y sí, fue una buena señal también para mí gracias a mi combinación de indicadores. Vamos a ver qué puedo hacer en el siguiente par de divisas, por supuesto. Así que espero que con impaciencia lo que va a hacer, alejémonos un poco. Veo bastante seguro el movimiento de los toros y los últimos minutos. De todos modos, estamos aquí en nuestro punto de cambio y vamos a ver lo que tenemos aquí. También se ve que el gráfico está en la línea inferior de las bandas de Bollinger, pero de todos modos, después de este martillo invertido, la situación puede cambiar un poco, pero quiero tomar una buena decisión aquí. De todos modos, estamos teniendo esta formación de las velas verdes. Sí, como ves, necesito estar un poco más. Eso es porque espero cambiar mi inversión de $2. ¿Qué puedo decir? Vamos a ir con la opción de venta. Pues sí, como ves, hubo una especie de situación similar. Entonces en el par anterior, como viste, que también, como he mencionado, el gráfico de la inferior de las bandas de Bollinger, también había un calendario verde. Después de esto, la situación volvió a deshacer y sí, lo predije, lo vi en nuestra combinación de tres indicadores. Realmente feliz de que estoy haciendo mi dinero. Vamos a ver qué puedo hacer a continuación. Escanear todo el gráfico, por supuesto, es el procedimiento habitual. Si usted es comerciante que necesita saber la historia del par, que realmente es útil cada vez para mí, por supuesto, ¿qué puedo decir? Cambiaré mi inversión, por supuesto, a $4 y vamos a comprobarlo con la opción de compra. Y de nuevo estoy muy contento. De nuevo los indicadores de las señales de mi combinación están trabajando a la perfección, porque como ves, si nos fijamos en el indicador MACD, hubo una intersección cuando el comercio acaba de comenzar. Vi
había intersección, el de la línea señal estaba cruzando la línea del MACD y fue una especie de señal para mí de que el precio subirá un poco. Y sí, después de este estrecho de bandas de Bollinger del corredor también había bastante buena señal para mí. La situación va a cambiar, de todos modos no estaba seguro de qué hacer, pero el MACD me ayudó a tomar mi última y correcta decisión. Vamos a ver qué todo puede hacer por el siguiente par de divisas. 93% de pago, muy feliz. Eso es porque estoy deseando hacer mi beneficio aquí, porque como ves, sabes bien, es sí, el mayor porcentaje de pago, la mayor cantidad de dinero que usted ganará de la operación. Así que vi toda la situación en general. Hay un movimiento de osos, pero de todos modos vemos aquí que es una especie de situación plana. No estoy muy segura si yo puedo operar justo aquí en el corredor de las bandas de Bollinger. Sí está estrecho, de todos modos me está mostrando que la línea verde del gráfico es por encima de la señal, pero no quiero perder mi tiempo y pasemos al siguiente par de divisas. Es lamentable, pero de todos modos el siguiente par es con 92% de pago. También estoy muy contento, $7 en mi caja de inversión y vamos a conseguirlo con la opción de compra. Me gusta mucho este tipo de situación porque este beneficio es bastante fácil para mí. Usted vio que había un montón de señales para que yo haga una opción de compra justo aquí. En primer lugar, estas velas doji verdes, luego el corredor que fue ampliado y el gráfico, esta es la línea superior de las bandas de Bollinger. Sí, sigue en marcha y también después de esta intersección el MACD me mostró que la línea verde está subiendo muy rápidamente y está por encima de la línea roja. Fue un intercambio bastante fácil y bonito. Para mí estoy muy contenta. Esto es porque el presentimiento voy a visitar el siguiente par, así que estamos con una situación bastante plana y el gráfico tal vez estará bien. Tal vez voy a tener mi próximo comercio de intercambio aquí, pero en fin, no estoy muy segura. Mientras pienso, vamos a cambiar mi inversión, por supuesto, a todos de nuevo. $14 realmente genial y bueno, déjame esperar unos segundos más y ver lo que será. Así que vale, quiero retarme a mí mismo justo aquí. Y como de costumbre vamos a ir con la opción de venta con los rojos. Pues sí, ampliamos un poco nuestro gráfico, veremos que la situación es bastante volátil en los últimos minutos y sí, yo iba, si se puede decir, con la tendencia y también se ve que la línea de la tendencia superior nos está mostrando una buena señal. En primer lugar, el rojo, la línea es roja y el gráfico está bajando a esta señal, el indicador y sí, como ves, había buenas olas. Y ahora mismo creo que se desarrollará un poco más, la situación cambió un poco porque, como ves, sí, realmente con confianza el indicador MACD nos está mostrando que la situación está cambiando, en que poco hacia arriba, lo esperemos con impaciencia y sí, iremos al primer par de divisas. Así que, ¿qué puedo decir? Muchos dojis y martillos veo que los últimos minutos en nuestra situación actual. Bueno, vamos a ampliar y ver lo que puedo hacer aquí. No estoy muy seguro. Esto es porque dejaré esta situación, le daré algo de tiempo y cambiaré mi casilla de inversión a $27. Todo dentro otra vez. De nuevo, les recuerdo que disponemos de 15 minutos, eso es porque no estoy perdiendo nada de tiempo y de dinero, esto es porque voy a ir con la opción de venta, o sea, con los rojos.
Así que chicos, estoy en el beneficio de nuevo. Y de nuevo es una especie de situación en la que de todas las señales me mostraron que tengo que ir hacia abajo. En primer lugar, sí vemos todo el gráfico, toda la tendencia es bajista con bastantes, sí, con las olas, con niveles, pero de todos modos está bajando. Entonces vemos que la supersistencia nos vuelve a mostrar la situación anterior, era algo similar a la situación y la situación bajó también. Por aquí de nuevo está bajando, el MACD me está mostrando sí que la línea roja está por encima de la línea verde de nuevo y no había ninguna intersección. Esto es porque con las olas bastante pequeñas la situación, todas las señales bajará en pocos minutos. Creo que es porque le daré en algún momento. Y vamos al siguiente par de divisas. Bueno, ¿qué puedo decir? Veamos esta situación bastante desordenada, muchas ondas, muchas velas con mechas largas. De todos modos, cuando la situación está cambiando, el que proporciona con velas bastante largos con diferentes colores. Y sí, es una situación peligrosa, en fin, déjame pensar y mientras pienso cambiaré mi caja de inversión con todo, de nuevo $51. Y sí, revisemos la situación con los rojos. Pues sí, casi $100 en el bolsillo, muy contento y entusiasmado. Y también estoy emocionado de que esta situación, esta combinación de indicadores de bandas de Bollinger y el indicador MACD de la tendencia, configuración predeterminada, está trabajando para mí de una buena manera y realmente útil, chicos. Como se ve sus ojos, la situación está sucediendo de esta manera y después de que ustedes están disfrutando de esta sesión como yo, sí, como has visto, todo el gráfico está colocado en la línea inferior de las bandas de Bollinger. La supersistencia me está mostrando, sí, de nuevo la situación está bajando. Como ves, este ángulo en el MACD después de esta intersección me mostró sí, que las dos líneas están bajando y las líneas rojas están por encima de las verdes. Realmente genial. Pasemos al siguiente par de divisas, así que bueno, ¿qué puedo decir aquí? ¿Sabes una cosa? Tomé mi decisión, no perderé el tiempo. Yo realmente esperando para mi próxima inversión 99 y voy a esperar a que mi propio buen beneficio. Pues sí, vamos a ir con la opción entonces de compra con los verdes. Sí, que chicos, estoy aquí con casi $2,200, disculpen. Realmente muy feliz, está subiendo de esta manera. De nuevo te mencioné que estos negocios solo 15 minutos y chicos, ya veis que estamos teniendo en menos de 15 minutos $200 y es algo estupendo, diría yo. Deseo que usted también pueda probar estos indicadores, estas combinaciones. Así que te aconsejo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde ahí podrás encontrar información gratuita de diferentes combinaciones. Vamos a ver qué puedo hacer en el siguiente par de divisas, así que estoy mirando al indicador MACD y es una especie de la situación interesante porque ves que había intersección y después de esto las líneas solo se tocaban, pero no había ninguna intersección. Una situación realmente interesante. Bueno, déjame cambiar mi caja de inversión. Creo que $190, $1 será para mi suerte. Y vamos a ir con la situación con los rojos. Bueno chicos, aquí estoy con $360. No es bueno, de todos modos el comercio fue un minuto, todavía ya lo hice. Y sí, porque las señales eran bastante grandes, seguras y claras. ¿Lo has visto? Sí, durante el comercio, quiero decir, cuando acaba de empezar hubo una
intercesión y fue una especie de buena señal para que yo tomara la decisión correcta. Voy a cambiar de nuevo mi temporizador para 30 segundos de tiempo de expiración y pasar a la siguiente par de divisas. Por supuesto, vaya, no estoy muy seguro de si es el comercio, será correcto aquí, porque para mí es muy peligroso cuando las velas están teniendo estas mechas largas y velas cortas. Así que me gusta mucho esta situación, es porque, ¿sabes qué? Ir al tercer par y bueno, déjame ver, voy a cambiar mi caja de inversión y voy a ir con $350. Comprobemos esta situación, esta vez vamos a ir con los rojos. Así que sí, chicos, estoy en un buen beneficio. Hoy día hilo casi $700. Muy feliz, me arriesgué para hacer un comercio aquí de 30 segundos en el temporizador. Y sí, como ves, la situación está cambiando. Era una situación arriesgada y peligrosa, pero en cualquier caso quería desafiarme a mí mismo y estoy contento de que mi desafío haya tenido esta vez éxito y seguro que lo tendrá también para ustedes. Verás, después de estas velas doji rojas, la situación cambió un poco y con 3 velas, creo que estas velas también será verde. Vamos a ver a cambiar nuestro par de divisas, por supuesto, 93% de pago. De nuevo, y creo que nuestro último intercambio será por acá. Tengo muchas ganas, esto es porque cambiaré. Usted sabe que mi caja de inversión a $650 de nuevo, y bueno, lo que puedo decir aquí, la situación es bastante de ensueño, no estoy muy seguro. Vamos a ver el último par, también con 93% de pago. Tal vez la situación cambió, pero de todos modos la situación sigue siendo un poco somnolienta. Esto es porque iré al siguiente par de divisas y bueno, sabes que a veces la última operación es más difícil. De todos modos lo intentaré yo mismo, esta vez por acá. Vamos a ver si es difícil o no. Y vamos a intentarlo con la opción de compra, es decir, con los verdes. Entonces, mis amigos, espero que haya disfrutado de nuestro juego comercial. Sería bueno si pudieras compartir tus emociones también en las sesiones de comentario. Dime qué escenario fue para ti el más interesado. Suscríbete a mi canal tanto de YouTube como de Telegram. Siempre leo vuestros comentarios y nos vemos por allá.